Es un buen tiempo el que hemos tenido. Esto es algo así como un secuestro express, ¿verdad? El Señor nos secuestró. Pensaba en que el Señor habló de los negocios del Padre cuando tenía 12 años, ¿verdad? Y hay muchas cosas en el Evangelio que son parte de la dinámica de las iglesias, de las rutinas de las iglesias, pero hay cosas especiales, muy puntuales, que son negocios del reino. Y cuando se van a hacer grandes negocios, ahí no entran las multitudes. En los grandes negocios entra gente muy puntual, ¿verdad? Y por lo general los grandes negocios se hacen en algún cafetín, en algún buffet, en alguna oficina a puerta cerrada donde entra solo gente VIP. ¿Cuántos son VIP aquí? Y yo creo que uno de los mayores negocios del reino de Dios es la intercesión. Porque la gente de intercesión es la gente que tiene las llaves. Porque la intercesión es una llave para entrar al corazón de papá. Ahora, el Señor le entregó unas llaves a Pedro, pero ¿por qué se las dio a Pedro y no se las dio a Juan o a Felipe o a Mateo o a cualquier otro? Es que Pedro tuvo una revelación. Porque para que podamos tener la llave del acceso necesitamos una revelación. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no lo dijo ningún otro discípulo, eso lo dijo él. Y por esa revelación recibió unas llaves. Pero el punto no era la revelación tampoco. El punto era que Pedro estaba cerca de Jesús. Y el estar cerca de Jesús hizo que Pedro presenciara situaciones que los demás no presenciaron. Pedro estuvo cuando Jesús se transfiguró. Pedro estuvo cuando Jesús despertó a la hija de Jairo. Pedro estuvo caminando con Jesús sobre las aguas. Pedro tuvo experiencias que ningún otro tuvo porque él estaba cerca de Jesús. Él era un intercesor. Siento que Dios nos ha llamado este día a un asunto de reino, a un negocio, porque esto es un negocio del reino. Y quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón, y es acerca de oraciones de alto impacto. Digan, oraciones de alto impacto. Mis hermanos pastores que me precedieron hablaron de cosas muy interesantes. Pastor Johnny hablaba del carácter, ¿verdad? Del intercesor. El pastor Héctor nos hablaba del lugar del intercesor, la brecha, ¿verdad? El que separa en donde está la abertura para que el enemigo no penetre. Pero yo quiero hablarles acerca del poder o la influencia que tiene nuestra intercesión. Si usted analiza la palabra, pues se va a conseguir con algunos principios que están implícitos en ella acerca de las oraciones de alto impacto. Una oración de alto impacto es una oración que tiene un alto contenido. Una oración de alto impacto es una oración que requiere un poder para ser escuchada por Dios. Requiere de mayores niveles de entendimiento. Cuando revisamos la palabra, dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero el verso 15 dice que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Me llama la atención que una oración de alto impacto debe tener una gran inversión de entendimiento. Necesitamos saber lo que decimos, el contenido de la oración. A veces la gente ora y están diciendo palabras, pero su mente está en otra parte. O tal vez no hay una revelación clara acerca de lo que estamos diciendo. Y eso hace que nuestra oración pierda fuerza, pierda efecto, pierda contundencia. No es el lugar de la oración, no es la dimensión o a lo mejor el tiempo de la oración, sino el contenido de ella. Es lo que se le dice a Dios. Y Dios ve a una persona orar y Dios sabe cuando esa persona sabe lo que está diciendo, porque se necesita un alto nivel de entendimiento. En segundo lugar, una oración de alto impacto es una oración que es diferente. Ella se hace desde una posición diferente.
Una persona o un intercesor que hace oraciones de alto impacto es una persona que está en una posición espiritual donde pocos logran llegar. Me llama la atención lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18. Es una historia conocida por todos. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal. Y entonces hay un desafío, el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero. Era algo sencillo a lo mejor, pero era algo prácticamente imposible. Sin embargo, usted analiza el pasaje y se da cuenta de que en ese monte había dos escenarios espirituales. El escenario donde estaban los profetas de Baal, que pasaron gran parte del día intentando que sus dioses respondieran y nunca hubo una respuesta. El profeta se levanta, capítulo 18, verso 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Una oración que ¿cuánto pudo tardar Elías haciéndola? Una oración sencilla. Dijo: y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No fue la invocación, fue la posición desde la cual se hizo la oración. Siento que necesitamos elevar nuestros niveles para que nuestras oraciones sean de mayor impacto. Cuando nosotros aplicamos entendimiento, pero además aplicamos una posición diferente, cuando elevamos nuestros niveles, mejorando el carácter, mejorando nuestra ubicación en la geografía espiritual del reino, cuando tú te acercas más a Jesús, cuando tú ganas un poco más de cercanía al corazón de Dios, entonces tu posición cambia y lo que tú digas desde esa posición va a generar un efecto y un impacto mayor, contundente en el mundo espiritual. No es lo que se dice, sino la posición desde la cual lo decimos. Alguien puede decirle a un muerto: levántate, pero si no tiene unción, no tiene el propósito, no está el diseño de Dios, si eso no está en la agenda de Dios, el muerto no va a hacer nada. Pero ¿cuántas veces Jesús resucitó gente porque estaba en una posición diferente? Lo tercero es que una oración de alto impacto es una oración que mueve grandes dimensiones de poder y de fuerza. Tú y yo hemos recibido un equipamiento de poder. Jesús dijo: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo recibieron? Bueno, ese poder está en nosotros. Ahora bien, el asunto es cómo nosotros administramos ese poder. ¿Qué nivel de conciencia tenemos de lo que ya está dentro de nosotros? Porque el poder ya está. Jesús dijo: lo van a recibir y ya lo tenemos. Ahora, cuando leemos Efesios capítulo 3, verso 20, dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay una actuación, hay una manifestación del poder de Dios en nosotros a través de la intercesión. Escuche esto: la oración que hacen las mujeres es diferente a la oración que hacemos los hombres. Y la oración que hacen las mujeres tiene cualidades, dimensiones y características distintas a las oraciones que hacemos los hombres. Le voy a explicar por qué. Porque la mujer hace una oración cerca del corazón del Padre. La mujer es tierna, es emotiva, ella se acerca al corazón del Padre, entonces ella se acerca y escucha el latido del corazón del papá, así como lo hizo la reina Esther, y entonces ella enamora el corazón de Dios, y Dios le concede a las mujeres lo que piden de una manera acelerada. La oración de la mujer se caracteriza por aceleración. Cuando las mujeres oran, las respuestas vienen rápido. Aleluya. Es una cualidad que tienen las oraciones de las mujeres. Si quieren, revise la palabra para que usted vea. Pero las oraciones que hacemos los hombres son diferentes. Se demoran un poquito más, pastores. Bueno,
¿qué vamos a hacer? Pero nuestras oraciones tienen un rango de acción, un rango de impacto mucho más sobrenatural. Es decir, cuando un hombre ora es como cuando cae una bomba atómica en un lugar y hay un hongo, una esfera de acción que va destruyendo cosas, no solo en el tiempo presente, sino que genera consecuencias generacionales. La mujer produce aceleración, pero el hombre produce grandes impactos en el tiempo. Quiere decir que imagínense por un momento, si un matrimonio de intercesores se unen, lo que pueden provocar en el mundo espiritual. Si una esposa toma las manos del esposo en la cama y se sientan allí y empiezan a orar, la mujer aporta la aceleración y el hombre aporta el alto impacto en la oración. Yo creo que no hay tinieblas, no hay demonio, no hay diablo, ni infierno, nada que se le atraviese a eso. Eso es como cuando un niño ora. Eso parte cualquier fortaleza. Cuando un niño desde su espíritu virgen ora, eso no tiene estorbo, eso no tiene tropiezo, eso parte al diablo por la mitad si se le atraviesa. Una oración de un niño, eso es algo que tiene demasiado poder. Ahora, me llama la atención porque las oraciones de alto impacto requieren el entendimiento del poder con el que se hace la oración. La Biblia dice hay un poder que está actuando en nosotros. Lo siguiente que quiero decirles es que las oraciones de alto impacto están enfocadas totalmente en las prioridades del cielo, no en las prioridades de la tierra. Cuando tú oras en alto impacto, tú tratas asuntos de alto nivel. Como le mencioné hace un rato, no es una agenda terrenal. Me imagino que todos tuvimos que poner una pausa hoy a distintas ocupaciones que teníamos, pero es que cuando la trompeta de los negocios del Padre nos llama, nosotros tenemos que estar aquí porque esto es un negocio de alto nivel. Óigame, me llama la atención Santiago capítulo 4, verso 3. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos y no recibimos porque no estamos en la agenda del cielo, sino en la agenda de nuestros placeres terrenales. ¿Aló? Mateo capítulo 16, verso 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una oración de alto impacto está enfocada en las prioridades de arriba. Cuando nosotros entendemos que nuestro oficio es interceder, nuestra agenda personal, nuestra agenda temporal, nuestra agenda humana pasa a un segundo plano. Y no es lo que yo quiero pedir, es lo que Dios desea que yo pida. No es lo que mi espíritu dice, es la dirección del espíritu. Porque no sabemos pedir como conviene. Nos conviene pedir conforme al diseño y a la dirección del espíritu. Porque el Espíritu discierne todo de Dios, porque Él está en Dios, Él es Dios, Él conoce el corazón de Dios, pero aparte de estar en Dios, está en nosotros, porque Él es Dios y Dios no puede dejar de estar en ningún sitio. Él está dentro de sí, pero también está dentro de mí. Entonces Él me susurra lo que Él mismo quiere escuchar. ¿Aló? Entonces eso es importante, orar, pero pedir lo que Dios quiere escuchar. Y a veces pedimos cosas que Dios no quiere escuchar y pedimos lo que nosotros creemos, y por eso es que nuestras oraciones carecen de fuerza y de potencia en el mundo espiritual. Lo siguiente es que una oración de alto impacto genera movimientos en las esferas celestiales. Cuando nosotros oramos con entendimiento, usando el poder de acuerdo a la agenda del cielo, entonces nosotros logramos hacer lo que nada ni nadie puede hacer, y es mover la mano de Dios a favor de la tierra. Una oración de alto impacto estremece estructuras y causa rompimiento de estructuras espirituales. Hemos orado por la nación durante muchos años. Han sucedido grandes cosas, pero no todo está terminado. No todo el trabajo está hecho, se necesita aún grandes procesos de rompimiento. Necesitamos seguir activando tiempos de rompimiento. Apocalipsis capítulo 11, versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esta gente que se va a levantar en ese tiempo, independientemente de la
de la interpretación profética que podamos darle. Me llama la atención el principio general porque dice, ellos tienen poder en sus palabras para hacer que el cielo trabaje a su favor, para hacer que las señales de los cielos se muevan. Nosotros tenemos el poder en nuestras palabras, queridos intercesores, para hacer que los cielos de esta ciudad se abran a favor de un avivamiento, de un rompimiento, a favor de tiempos de cambio. Tenemos el poder, porque Dios nos ha enseñado a orar. Hebreos capítulo 12, verso 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Nosotros podemos provocar grandes cosas aquí abajo, pero también podemos mover los cielos a nuestro favor. ¿A favor de qué? A favor de un milagro en tu salud, a favor de un milagro en tu matrimonio, a favor de un milagro en la familia, a favor de un milagro financiero, a favor de un milagro corporal dentro de la iglesia, estructural dentro del ministerio. Lo que sea que necesitemos y se marque en la agenda de Dios, el cielo se puede mover a nuestro favor si reunimos los requisitos. Dios nos está desafiando hoy a orar de acuerdo a patrones de alto impacto. Ahora, escuche esto. En último lugar, una oración de alto impacto es aquella que produce resultados muy significativos. Sus efectos son de gran repercusión. No es una gota que cayó en el centro de un lago. Es un gran tsunami que se provoca cuando hay una oración que se hace desde una posición de entendimiento, cuando logramos acceder con las llaves que le comentaba al corazón de Dios y le susurramos a Dios algo que Dios quiere que suceda. Entonces el efecto tiene gran resonancia en el tiempo. Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oiga, la oración eficaz, esa oración que tiene un efecto que da resultados, porque algo eficaz es algo que da resultados. Es algo en lo cual tú trabajaste pero que no perdiste tu inversión. Yo siento que necesitamos venir al altar de la intercesión con la mente de recibir resultados productivos. Y el resultado no es la respuesta tal vez que nosotros esperamos en el momento, porque nosotros creemos que el resultado de la oración es que Dios haga lo que le pedimos. El resultado es mucho más que eso. El resultado de una vida de intercesión no son las cosas que pedimos. Es lo que Dios logra transformar en mí mientras estoy pidiendo. No sé si se entendió lo que dije, pero el punto no es acercarme a Dios para ir al cielo. Tal vez en mi mente humana el resultado es poder entrar al cielo. Pero para Dios hay algo más importante que llevarnos al cielo. Y es lo que va a pasar en nosotros mientras nos acercamos a Dios. Es la vida de santidad que desarrollamos, es la madurez del carácter que obtenemos, es la visión y la agudeza espiritual que logramos alcanzar mientras nos acercamos a Dios en la tierra. En el cielo todo es perfecto, en el cielo todo es santo, todo es puro, en el cielo todo es gloria, todo es transparencia, todo es hermosura. El punto es aquí en la tierra cómo manifestamos el cielo nosotros. Ahora, me puse a revisar, pastores, las oraciones de Jesús, porque creo que si tenemos que aprender de alguien es de Jesús. Y Jesús vivía en la oración. La oración era el agua para él. Él era el pez y la oración era el agua. Ahora, pero hubo momentos muy puntuales donde la Biblia abrió ventanas y donde se nos dejó escuchar lo que Jesús decía en sus oraciones, porque él pasaba la noche orando, pero no sabemos qué pedir. Él se paraba estando muy oscuro y se iba al monte a orar, pero no sabemos qué pedía. Pero en ciertas ocasiones la Biblia abre el telón y entonces podemos saber cómo Jesús oraba. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, verso 21, dice que cuando subió del Jordán, empezaron a orar y el cielo se abrió.
esa apertura de los cielos, esa oración sería tan contundente. Dice que el Espíritu vino sobre él y el cielo se abrió y entonces se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en él se alegra mi corazón. Cuando tú oras desde la oración del alto impacto, los cielos se tienen que abrir y entonces hay una unción renovada. ¿Cuántos están renovando su unción este día? En Juan capítulo 11, 41 al 44, dice que es la historia de Lázaro y Jesús hizo una de las oraciones más corticas de la palabra. Dijo: Padre, te doy gracias porque sé que siempre me oyes. No lo digo por mí, lo digo por todos los que están aquí. Lázaro, ven fuera. El tipo salió danzando del sepulcro. Una oración tan corta y levantó un muerto. Nosotros oramos: Padre, ahora en el nombre de Jesús, y rompo y quebranto y ato y amarro y encadeno y amordazo y echo fuera y lo revuelvo y lo pisoteo y ahora. Y pocas veces vemos un resultado contundente. Esta oración de Jesús se dijo desde una posición que traía un resultado y era revivir. Digan revivir. Cuando tú oras en alto impacto, tú traes vida a áreas que están muertas. Cuando tú oras y haces oraciones de alto impacto, tú puedes generar vida en aquello que está muerto y traes resurrección a aquello por lo cual tú estás orando. En Juan capítulo 12, Jesús hizo otra oración, 12, 27 al 28. Y él dijo: yo quiero morir, yo prefiero morirme para que el Padre sea glorificado. Wow, eso es algo que nos patea duro porque, óigame, esto nos habla de humillación. Esto nos habla de una persona que está totalmente clara de cuál es su papel en la agenda del cielo. O sea, el del show no eres tú, el del show es Dios. La cereza de la torta no eres tú ni soy yo, como decían mis hermanos anteriores. La cereza de la torta es Dios y su agenda es Él, es el Espíritu Santo. Jesús dijo: prefiero morirme, pero que el Padre reciba la gloria. Para esto yo vine, para hacer y cumplir la agenda del Padre. En Mateo 26, verso 39, Jesús hizo otra oración. Él dijo: pero que no sea como yo quiero, Padre. Si puedes, cámbiame la agenda, porque de verdad tengo temor. Esto de ir a la cruz me asusta. Jesús está hablando allí como hombre, pero inmediatamente el Espíritu lo arrebata. El Espíritu de la agenda del cielo lo arrebató. Y dijo: pero no sea como yo quiero, Señor, que sea como tú quieres. ¿Sabe cómo se llama eso? La oración de alto impacto asesina tu yo espiritual. Es la muerte al yo. Es cuando no es lo que tú quieres. Es cuando tú dejas de orar lo que tú quieres y entonces comienzas a orar lo que Él quiere. A lo mejor hay relaciones que nosotros tenemos y no queremos soltarlas y oramos para que el Señor nos ayude a conservar esas relaciones. Pero no es lo que nosotros queremos, es que Dios quiere que se rompan esas relaciones. Entonces no es como yo quiero, Señor, así me muera, me desangre, pero yo quiero que seas tú el que viva aunque yo me tenga que morir en esto. Aleluya. En el 26:42 de Mateo, Jesús dijo: hágase tu voluntad. Porque la oración de alto impacto es una oración que sale de un espíritu obediente. Hacer la voluntad de Dios. Al principio es difícil, pero después es un deleite. Pablo dijo: ya yo no vivo, ya yo me fui hace rato, ahora vive Cristo en mí. Es Él, es Él. Y termino con esto. Óigame, en la cruz, Jesús hizo algunas oraciones también. Lucas 23:34 dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa oración que impacta es la oración que perdona. Es la oración que nace de un espíritu donde no hay rencor, donde no hay amargura. Aunque me hayan herido, aunque me hayan hecho daño. Job fue liberado de sus turbaciones y de sus pruebas cuando oró por aquella gente que vino a causarle más penas de las que le había causado el mismo diablo. Dice: Job fue restaurado cuando oró por sus amigos, que de amigos parece que no tenían casi nada. Porque tú estás así porque seguro pecaste, tú estás así porque tú eres medio mundano, tú estás así porque... Pero Job oró por ellos. Jesús oró desde la cruz por sus enemigos.
y orando por ellos trajo salvación a una humanidad que estaba caída, que estaba quebrada. Jesús también desde la cruz dijo: Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Yo creo que la oración de más alto impacto que hay es esa. La última oración que hizo Jesús antes de morir. La última oración o la última moneda que cayó en el arca del sacrificio fue esta: en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Es decir, yo te entrego mi espíritu. ¿Sabía usted que quien posee tu espíritu posee tu voluntad? Quien posee tu espíritu posee tu potencial. Quien posee tu espíritu posee tu visión. Quien posee tu espíritu posee tu tiempo. Quien posee tu espíritu posee tus recursos. Quien posee tu espíritu posee todas tus inversiones. Quiere decir que el Señor nos está dejando un ejemplo muy claro y contundente. Y es el hecho de que nosotros no podemos seguir pasándonos la vida pensando en: vamos a hacer intercesiones, pero no importa, cumplimos una agenda, llenamos un tiempo y estuvimos y somos intercesores activistas. Gente que reúne protocolos y hace un montón de cosas. Necesitamos generar impacto en aquello por lo cual agendamos nuestra vida de intercesión. Necesitamos obtener resultados de ahora en adelante, mucho más contundentes. Lo decían mis hermanos, esta nación necesita resultados espirituales, porque el verdadero trabajo nuestro es esto: acceder al corazón del Padre. Tienes una cercanía, tienes una revelación, tienes unas llaves, necesitas entrar y tomar del corazón de Dios las respuestas y traerlas a la hora de esta tierra. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor.